Descubre los increíbles secretos de transformación ocultos en Vocebonita TV que te conmoverán. La lluvia caía sin compasión sobre el pequeño pueblo de México mientras Sofía organizaba los antiguos documentos de su abuela en la estrecha habitación trasera de su casa. El aroma de la humedad se mezclaba con la fragancia de papeles amarillentos, cada hoja guardaba secretos de un pasado que parecía tan lejano y, a la vez, tan cercano. Era un día más en su vida de madre soltera, un día en que la lucha por ser esa científica que siempre soñó le daba vueltas en la cabeza como un torbellino. La pesada realidad de sus responsabilidades se entrelazaba con la fantasía de laberintos con tubos de ensayo, fórmulas complejas y el reconocimiento de sus logros, pero cada sueño parecía una burbuja lista para estallarse mientras separaba papeles viejos. Su corazón dio un vuelco al encontrar una carta. El papel, amarillento y frágil, contenía las palabras estratégicas que su abuela había escrito con tanta pasión sobre la ciencia. La carta hablaba de descubrimientos y de la lucha de ser mujer en un mundo dominado por hombres. La revelación de que su abuela había sido una pionera la dejó atónita. ¿Cómo pudo nunca haberlo sabido? Y lo más impactante, la mención de una beca educativa que nunca se usó. Un legado oculto que podría cambiarlo todo, pero ante ese rayo de esperanza, una oleada de dudas la invadió. ¿Podría realmente dejar de lado su atareada vida y retomar los estudios? Las voces del pueblo resonaban en su mente, esos murmullos que insinuaban que una madre debía concentrarse en su familia, que debía aceptar su rol y abandonar esos anhelos de juventud. La lucha entre el deseo y el deber la mantenía despierta en las noches, donde las lágrimas caían en silencio, mezclándose con sueños rotos. Era egoísta pensar en sí misma en lugar de en sus hijos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa tensión zumbaba en su interior. Cada nuevo día se sentía más pesada la balanza entre las necesidades de sus hijos y sus propios deseos. Su mente se retorcía ante el dilema de dar un paso hacia el futuro y dejar a sus hijos en segundo plano, aunque fuese por unas horas. Las primeras semanas en la universidad, por otro lado, resultaron ser una montaña rusa emocional. Miradas desconfiadas y murmullos de desdén la seguían en cada pasillo. A veces se preguntaba si había cometido un error al atreverse a soñar en un mundo donde otros decidían por ella. Al final, mientras se hacía más profunda la presión sobre sus hombros, la realidad de su deseo por la ciencia se hacía más evidente. Sabía que su abuela había enfrentado batallas similares, y ese legado ahora parecía su única salida. Pero las voces del pueblo, los requerimientos de ser madre, y la inminente sensación de perder a sus hijos en la búsqueda de sus propios sueños se la comían por dentro. El día de la presentación se acercaba, las pruebas y experimentos que había realizado se acumulaban. Cada paso que daba hacia el podio de esa conferencia hacía que el miedo al fracaso se intensificara. Pero también era un eco de todas las mujeres que históricamente se habían sentido invisibles. Y justo cuando pensó que podía dar ese gran paso, una figura familiar apareció en la sala, y su corazón se detuvo. En ese instante más decisivo de su vida, ¿quién apareció para arrebatarle el aliento del pecho? La tensión latente buscaba respuestas que aún estaban guardadas en su interior. El murmullo del público se desvaneció en el instante en que Sofía vio la familiar figura de su madre en el fondo de la sala. Años de ignorar sus aspiraciones, de lidiar con las decisiones que había tomado, y de los sacrificios realizados para ser la madre que siempre había querido ser. Todo eso le abrumó en un solo instante. La adrenalina disparó sus pulsaciones mientras recordaba cada discusión sobre la vida que había elegido. Su madre siempre había sido una voz crítica, cuestionando sus deseos y encasillándola en el rol que la sociedad le había impuesto. Pero aquella figura, ahora de pie allí, parecía representar la posibilidad de una confrontación inevitable. Sofía vaciló.
Miradas curiosas se posaron sobre ella, como si todo el mundo esperara que diera ese primer paso. Sabía que la presentación era crucial no solo para sus estudios, sino para definir quién era y quién quería ser. Sin embargo, al mismo tiempo, el miedo a decepcionar a su madre la atenazó. ¿Era posible que, al perseguir sus sueños, estuviera traicionando su deber como hija y madre? Cruzando los dedos, se acercó al podio con el corazón golpeando en su pecho. El silencio en la sala se tornó abrumador. A medida que el micrófono se ajustaba a su altura y ella tomaba una respiración profunda, se sintió como si estuviera a punto de saltar al vacío. El suelo temblaba bajo sus pies, al igual que su resolución. Pero en ese momento de duda, recordó las letras de la carta de su abuela que había leído hacía apenas días. Se acordó de la valentía que su abuela había tenido en su propia búsqueda de la verdad y por un instante, esa memoria se convirtió en su ancla, comenzó a hablar. Las palabras fluyeron de su boca con una claridad renovada. Habló de su investigación, de la importancia de la ciencia en la vida cotidiana y de su deseo de contribuir con descubrimientos que pudieran ayudar a otros. Cada frase parecía conectarse a su ser, disipando las dudas que ocupaban su mente. Sin embargo, al mirar hacia el público, su mirada se encontró con la de su madre y la crítica estaba allí, latente y palpable. Pero algo en el tono de su voz cambió, ya no pedía permiso, reclamaba el lugar que le pertenecía. Las sonrisas de sus compañeros de clase comenzaron a aparecer en el público, como destellos de comprensión y aprobación. Fue liberador. Por primera vez, sentía que su historia no era solo un eco de las decisiones de otros, sino un camino que estaba empezando a trazar para sí misma. Sin embargo, en medio de esa epifanía, una sombra se deslizó sobre su seguridad. Al concluir su exposición, la satisfacción y el miedo se entrelazaron tras la presentación. Su madre se acercó, lo que ocasionó que el aire se tornara denso. Sofía sintió que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. La mirada en los ojos de su madre no delataba la aprobación que ella había anhelado. Había reuniones familiares por delante y la lucha personal que estaba a punto de intensificarse. Sin embargo, en lugar de dar un paso atrás, Sofía se sintió impulsada. Con la fuerza de sus palabras resonando en su mente, comprendió que había comenzado un cambio dentro de ella. Una transformación que no solo impactaría su futuro, sino la relación con su madre y, potencialmente, con su papel como madre, pero el siguiente desafío estaba por llegar. Mientras la sala se vaciaba, un mensaje anónimo apareció en su teléfono. Sé lo que estás intentando hacer y no te lo permitiré. La adrenalina y el temor se entrelazaron de nuevo. ¿Quién había enviado ese mensaje y qué quería de ella? El sorprendente giro en la trama de su vida recién comenzada ya no se sentía una burbuja lista para estallar, sino una peligrosa ola que amenazaba con arrastrarla. La sombra del mensaje anónimo persiguió a Sofía durante días, convirtiendo cada momento de alegría en una espiral de ansiedad. La presentación había sido un primer paso hacia su propia libertad, pero ahora parecía que algo oscuro amenazaba con arrastrar esa nueva luz. Con cada tic de su reloj, el pensamiento de quién podría estar detrás de las palabras llenas de advertencias ocupaba su mente. Este no era solo un reto académico, era una prueba de carácter. Mientras intentaba concentrarse en su estudio, la voz de su madre resonaba en sus pensamientos, irónica y crítica. A veces se preguntaba si lograría tener una conversación honesta con ella. Probablemente nunca lo entenderás, se repetía. Y la decepción la impulsaba a avanzar, pero también la enfrentaba con su mayor miedo, la posibilidad de ser cuestionada, criticada y malinterpretada no solo por su madre, sino por el mundo que la rodeaba. En un intento por encontrar claridad, Sofía comenzó a revisar su viejo diario, un registro de sus emociones, frustraciones y ambiciones. Al pasar las páginas, encontró un pasaje olvidado donde había escrito sobre su deseo de participar en una conferencia de ciencia, no solo como espectadora, sino como casi cualquier otra aspirante a investigadora. Esa revelación la iluminó. El camino hacia su transformación personal también implicaba mantenerse firme en su búsqueda profesional. Determinada a enfrentarse a sus miedos, se inscribió en un taller de expertos en comunicación y oratoria, donde se le presentaron nuevas herramientas para proyectar sus ideas con confianza.
A medida que practicaba frente al espejo, se dio cuenta de que su voz, aunque aún salpicada de inseguridad, comenzaba a adquirir un nuevo matiz, uno que reclamaba espacio sin pedir una disculpa. Pero la sombra del mensaje seguía ahí. Un día, decidió no esperar más. Aunque lo temía, sabía que debía averiguar quién había intentado desestabilizarla. Al buscar información, se enteró de que uno de sus compañeros de clase había manifestado opiniones críticas sobre ella en redes sociales. Era alguien conocido por su envidia y por no tolerar que otros brillaran. En lugar de confrontarlo públicamente, Sofía eligió abordarlo en privado y así poner a prueba su resolución. En la cafetería, el aire era pesado con la tensión no dicha. Se sentó frente a él, sintiendo sus manos sudorosas y su corazón acelerado. ¿Por qué sientes que tienes que atacarme? Solo quiero perseguir mis sueños, comenzó, alzando la voz con más firmeza de lo que había pensado posible. La respuesta de su compañero fue tanto evasiva como hiriente, pero ella, en vez de caerse, tomó ese golpe. Le hizo entender que el primer paso hacia el empoderamiento no era solo lo que decía, sino también cómo se mantenía firme ante el ataque al salir de la cafetería. Una energía intensa la envolvía. Había encontrado un nuevo sentido de propósito, y con ello venía el deseo de compartir su experiencia con los demás, de inspirar a otros que, como ella, se enfrentaban a sombras propias. Sofía decidió planear un pequeño taller en su universidad. Un espacio donde podría invitar a estudiantes a hablar sobre sus retos y sobre cómo transformar sus miedos en acción. Sin embargo, mientras trabajaba en su proyecto, un nuevo mensaje pop-up apareció en su portátil. No estás lista para esto. Mejor da un paso atrás antes de que sea demasiado tarde. La mezcla de valentía y preocupación la invadió de inmediato. ¿Cómo podría seguir adelante si constantemente se sentía amenazada, con esta incertidumbre pesando sobre ella? Comprendió que su viaje apenas comenzaba. Se planteó una pregunta: ¿realmente podría llevar a cabo sus sueños si permitía que los demás dictaran su camino? La metamorfosis que había iniciado podría ser más compleja de lo que había anticipado, pero el impulso por seguir adelante crecía más que el miedo. Mientras se acomodaba en su lugar para seguir adelante con sus planes, se dio cuenta de que la próxima confrontación no sería solo con él. Que la atacaba nítidamente, sino con sus propios temores. El momento crucial se acercaba, y prepararse para ello sería su verdadero desafío. Así que, sin un plan claro pero con una determinación cristalina, se armó de valor para definir el siguiente paso. Aquí es donde todo cambiaría nuevamente, y un nuevo mensaje podría alterar no solo su curso, sino la percepción que tiene de sí misma en este mundo que ansía conquistar. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía su habitación, Sofía se sumergió en una reflexión profunda. En su mente, los ecos de las palabras del mensaje resonaban sin tregua. Cuestionarse a sí misma no era nuevo, sin embargo, cada conversación interna se tornaba más aguda y reveladora. ¿Sería posible que el miedo a fracasar estuviera bloqueando su potencial? El miedo era tangible, casi un organismo vivo que atrás de sus pensamientos la mantenía prisionera. En ese momento, entendió que la batalla no solo estaba en su entorno, sino en su interior. Despertar al día siguiente fue diferente. Con el sol colándose por la ventana, decidió que no permitiría que la sombra de la duda nublara su visión. La primera acción que tomó fue enviar un mensaje a los estudiantes que había invitado a su taller, confirmando la fecha y el lugar. Aquella simple decisión fue como encender una chispa. Había dado un paso firme hacia adelante en su autodeterminación y hacia el camino que había elegido para sí misma. Mientras se preparaba para su primera sesión de planificación, se acordó de sus modelos a seguir, mujeres en la ciencia que habían enfrentado adversidades similares. Se dedicó a investigar sobre sus trayectorias, buscando no solo inspiración, sino también herramientas que pudiera adaptar a su propia vida. Una de ellas había hablado sobre la importancia de asumir el control de la narrativa, de definir quiénes éramos en lugar de permitir que los demás lo hicieran por nosotros. Esa idea quedó grabada en su mente y se convirtió en su mantra. Algunas horas después, en un rincón de la biblioteca, Sofía inició un mapa mental sobre su taller. La dinámica que planeaba incluiría ejercicios de superación y autoconocimiento, pero también momentos de vulnerabilidad. Con cada idea, comenzó a identificar sus propios temores que, hasta entonces, la habían mantenido alejada de su verdadera voz.
En el fondo, lo que anhelaba era rendir homenaje a la resiliencia que existía en cada uno de los asistentes. Sin embargo, el mensaje anónimo seguía atormentándola, como el eco de un tambor distante que se hacía más fuerte a medida que se aproximaba el momento de su taller. Sintió que cada paso que daba hacia adelante era acompañado por una sensación de traición y vulnerabilidad. Se preguntó si realmente tenía lo que se necesitaba, no solo en términos de habilidades, sino también de autenticidad para lidiar con la adversidad. Mientras tanto, su compañero de clase, cuya envidia parecía no tener límites, comenzó a dispersar rumores sutiles. ¿Qué sabrá Sofía de todo esto?, escuchó en el pasillo. Esa frase la hirió, pero en lugar de derrumbarla, encendió una llama de furia determinada. Era ahora o nunca. En lugar de permitir que esas palabras la desalentaran, pensó en cómo podía convertir ese veneno en motivación. Su mente se llenó de ideas sobre cómo defender su espacio en la comunidad académica. Con el taller a la vuelta de la esquina, Sofía se sintió atrapada en una montaña rusa de emociones, desde la anticipación hasta la ansiedad. Cada mensaje, cada murmullo en el aire parecía tener el poder de derribar su valor. Pero en lugar de sucumbir, eligió preparar un discurso que abriera el corazón de los participantes, donde la vulnerabilidad se convertiría en poder. Al final de la semana, mientras escribía las palabras finales de su discurso, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Tu tiempo se acaba. Mejor da un paso atrás. En lugar de rendirse, Sofía sonrió. Había llegado al punto de debatir con su propio miedo de manera directa. ¿Un paso atrás? No, pensó con firmeza. Había llegado el momento de demostrar que estaba lista para dar el gran salto. Con una determinación renovada, se preparó para el evento que no solo revelaría su trabajo, sino también la fortaleza que había cultivado en su camino. Pero un cambio inesperado estaba a punto de suceder que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Su historia apenas comenzaba a tomar forma, y el verdadero desafío, una confrontación que podría cambiar por completo su percepción de sí misma, se encontraba a la vuelta de la esquina. El día del taller llegó con una atmósfera electrificada, como si el aire mismo anunciara un evento trascendental. Sofía respiró hondo, el nerviosismo atizaba su determinación. Había dedicado cada momento libre en la semana a perfeccionar su plan, pero la inquietante sensación de que algo podía salir mal se mantenía presente. Sin embargo, en lugar de sumirse en la ansiedad, utilizó esa tensión como motor para avanzar. Al llegar al lugar, se dio cuenta de que la sala estaba llena. Estudiantes con miradas curiosas se agrupaban, sus rostros reflejaban una mezcla de expectativa y sorpresa. Fue ahí cuando entendió que su interpretación de ese taller era crucial no solo para ellos, sino para ella misma. Había trabajado en su discurso, pero ahora debía ser capaz de experimentar lo que sentía, comunicar no solo su conocimiento, sino su autenticidad. Con un gesto decidido, se plantó frente a ellos mientras comenzaba su exposición. Las palabras fluyeron casi con una lógica propia. Compartía anécdotas propias, momentos de duda y triunfo que resonaban en la sala como ecos de una verdad compartida. Notó cómo las miradas de sus compañeros cambiaban, los rostros antes tensos comenzaban a iluminarse, no solo mediante risas, sino a través de un silencio reflexivo. Había algo poderoso en ser vulnerable frente a quienes alguna vez había considerado sus críticos. Con el primer ejercicio de superación, los estudiantes empezaron a abrirse. Cada historia compartida revelaba una faceta oculta, una experiencia que, al ser expresada en voz alta, comenzaba a liberar el miedo que los ataba. Sin darse cuenta, Sofía se convirtió en un espejo de ellos mismos. Agradada de lo que estaba sucediendo, comenzó a ver cómo su mente se expandía, comprendiendo que no solo enseñaba, sino que estaba aprendiendo de su propia voz. Ese momento de conexión fue interrumpido de repente por una vibrante notificación en su teléfono. El miedo volvió a asomar y con él el recordatorio de los ataques a su autoestima. Con una mezcla de terror y curiosidad, decidió no mirar el contenido. Era el momento de concentrarse en lo que estaba ocurriendo dentro de la sala, no en lo que ocurría fuera. La elección era clara, acercarse a su propia fortaleza o dejar que la duda ganara. Cuando la sesión avanzó, ocurrió algo inesperado. Una de las asistentes, una chica con la que apenas había intercambiado palabras antes, comenzó a compartir su propia historia de sufrimiento y lucha.
En ese mismo instante, Sofía sintió que todo lo que había estado tratando de construir se derrumbaba, pero de una manera positiva. La lucha de esa compañera la ayudó a reevaluar su propia valía, haciendo que lo que antes parecía un desafío se transformara en una celebración del crecimiento humano. La energía de la sala aumentó, cada palabra cargada de significado. En ese microcosmos, Sofía no solo se liberó de su miedo, sino que descubrió un nuevo sentido de pertenencia. Era como si todos juntos estuvieran participando en un ritual de autodescubrimiento, un viaje hacia la aceptación y la superación. A medida que el consenso se daba entre los asistentes, Sofía comprendió que sus pensamientos y emociones no eran solo suyos. Había un hilo que los conectaba a todos, un lazo indestructible que surgía del acto mismo de abrirse, de arriesgarse a ser vulnerables. Esa revelación la reconectó con su propósito inicial, empoderar y sostener a otros, así como ella había sido sostenida en su propia travesía. Sin embargo, en medio de esa luz brillante, un nuevo mensaje apareció en su teléfono durante un breve receso. El contenido la dejó helada: hoy será tu mayor caída. Todos lo verán. La calma que había sentido de repente se convirtió en un torrente de incertidumbre. ¿Se desharía todo lo que había construido en ese taller? Sofía sintió una mezcla de desasosiego y desafío. Era hora de confrontar sus miedos no solo ante su grupo, sino también ante sí misma. Lo que comenzó como un simple taller estaba revelándose como un camino de autodescubrimiento y la catarsis personal que nunca había imaginado. Su viaje apenas comenzaba, y los oscuros ecos que la habían perseguido no habrían de callarla tan fácilmente. Con la voz atronando en su interior, se preparó para el momento que podría determinar su futuro. Mientras la sala se llenaba de murmullos, Sofía tomó una decisión: no iba a dejar que el miedo la definiera. Había encontrado su voz. ¿Podría esa voz resistir el último embate del pasado? La respuesta estaba a punto de revelarse en un giro inesperado cuando regresara al escenario. La verdadera batalla estaba por comenzar. El eco de sus pensamientos la acompañó al regresar al escenario. La sala parecía más amplia, pero la mirada de los asistentes la mantenía centrada. Era el momento de retomar el control. A medida que avanzaba con la voz firme, comenzó a pensar en cómo ensamblar las piezas de su creciente vulnerabilidad y su deseo de ser un faro de esperanza. Las palabras que había ensayado durante días ahora se transformaron en un diálogo interno. Debo ser auténtica, se recordó, mientras se enfrentaba al grupo, sus rostros expectantes y llenos de emoción. Aquel mensaje oscuro aún reverberaba en su mente, tratando de sabotear su confianza. Sin embargo, decidió convertir esa inquietud en motivación. Sentía la necesidad de aferrarse a su propósito, un impulso que la instaba a compartir no solo su historia, sino las lecciones extraídas de ella. Empezó a contar cómo, en sus momentos más bajos, había encontrado en la autorreflexión una herramienta poderosa. La honestidad sobre sus fracasos había revelado aspectos de su carácter que previamente desconocía. La vulnerabilidad se convirtió en su mejor aliada, era el cimiento sobre el que construiría su verdadera voz. Con cada historia que compartía, Sofía veía cómo aquellos que la escuchaban se identificaban con sus luchas. Las risas se mezclaban con los silencios, la tristeza con la esperanza. Cada expresión en sus rostros la animaba a seguir, a abrirse más y a desnudarse emocionalmente frente a ellos. De repente, se dio cuenta de que había un propósito más grande en su diálogo. Este taller no estaba destinado únicamente a mostrar su fortaleza, sino a fomentar un espacio donde todos pudieran despejar sus propios demonios, algo que cada uno había llevado hasta ese momento de manera silenciosa. Era un momento de catarsis colectiva. Mientras profundizaba en sus reflexiones, decidió abordar el mensaje amenazante que había recibido de manera directa, convirtiendo lo que podría haber sido su mayor debilidad en una enseñanza. Hasta los más seguros entre nosotros enfrentan voces internas que intentan desestabilizarnos. Lo que importa no son las caídas, sino cómo nos levantamos, dijo, su tono reforzado por una determinación renovada. El público, al escuchar sus palabras, pareció asimilar el mensaje. Sofía sentía que el vínculo con ellos crecía. Pero también sentía el peso de su propio miedo transformándose en un desafío que había decidido aceptar. Existía la posibilidad de que su inevitable caída visualizada en la amenaza pudiera ser un puente hacia él,
Crecimiento finalmente, mientras cerraba su exposición, decidió abrir el espacio al diálogo. En ese instante, comprendió que su misión no terminaba cuando las luces se apagaran, sino que apenas comenzaba. A través de un ejercicio de autocompasión, invitó a los asistentes a compartir sus propios miedos y acciones que habían llevado a cabo para superarlos. La sala se llenó de historias sinceras, de luchas vivas que resonaban con la suya y cada voz robustecía el tejido emocional que habían creado juntos. Cada compartición era un hilo que tejía conexiones, los ecos de sus experiencias se entrelazaban, formando un tapiz más grande. Sin embargo, a medida que las historias se compartían, un nuevo mensaje irrumpió en la mente de Sofía, llevándola a cuestionar si podría haber más que enfrentar. La esencia de cada confesión traía consigo un desafío. ¿Qué tan lejos está dispuesta a llegar para enfrentar lo que ha estado escondido? Las preguntas no eran fáciles de responder, pero en su interior comenzó a gestarse una respuesta que la impulsaba hacia adelante. El verdadero papel de su voz parecía expandirse, pero también presentaba una vulnerabilidad inquietante. Al finalizar, mientras la sala estallaba en aplausos, Sofía sintió que había reescrito su narrativa. Sin embargo, la ausencia de certezas la retaba. Ese camino que había tomado podía llevarla a descubrir no solo su fortaleza, sino también sus límites. Mientras agradecía a cada participante por su honestidad, una sensación de miedo y emoción la invadió. La pregunta resonaba en su mente: ¿qué sucederá cuando deba enfrentar la verdad detrás de mis propios mensajes, aquellos que realmente temía? La revelación de sus vulnerabilidades, en ese instante, prometía cambiar el rumbo de su historia. Sofía salió del escenario con una mezcla de adrenalina y confusión palpitante en su pecho. Los ecos de sus palabras todavía danzaban en el aire, pero su mente ya giraba hacia lo que venía. Al cruzar el umbral, la presión del momento se disipaba lentamente, dejando a su paso un vacío inquietante. El aplauso de la audiencia resonaba como un eco distante, y pronto se sintió sola en medio de la multitud que se dispersaba mientras caminaba por el pasillo. Las caras sonrientes de los asistentes la saludaban, pero su mente estaba anclada en la contundente realidad de la vulnerabilidad que había expuesto. ¿Cuánto de lo que compartir realmente resonará?, se preguntó, consciente de que cada una de sus confesiones abría una puerta no solo al público, sino también a su propia introspección. Al llegar a su habitación, se permitió un momento de calma. Se sentó en la cama y respiró hondo, sintiendo el peso del día. Había compartido historias que dejaron al descubierto sus cicatrices emocionales, y ahora cada una de ellas la desnudaba ante sí misma. Su fortaleza había sido puesta a prueba, pero también había una chispa de inquietud. ¿Estoy realmente lista para desvelar mis verdades más profundas? En el espejo, se observó críticamente. ¿Quién eres realmente, Sofía?, susurró, sintiendo que esa pregunta se mantenía en el aire con fuerza. Era el momento de explorar las capas ocultas que la habían llevado a este camino de autodescubrimiento. Decidió que no podía esperar más, tenía que continuar este viaje de verdad personal. Sacó un cuaderno y comenzó a escribir no solo sus reflexiones del taller, sino también las sombras que había eludido en su vida personal. Al trazar historias de traumas pasados y momentos de quiebre, su mente se llenó de imágenes que había relegado al olvido. El dolor, las decisiones fallidas, cada recuerdo era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. De repente, un pensamiento la atravesó como un rayo: ¿y si mis miedos son la clave para mi crecimiento, en lugar de solo obstáculos? Esa revelación encendió una chispa en su interior, un empuje hacia la acción. Tenía que ir más allá, no solo exponer sus vulnerabilidades, sino también comprenderlas. Sofía se propuso establecer conexiones entre su pasado y sus miedos. Desenterrando aspectos que había mantenido ocultos. Con esa misión en mente, empezó a diseñar un próximo taller, pero esta vez el enfoque era diferente. No solo sería un espacio para compartir, sino también un terreno donde cada persona, incluyéndola, pudiera enfrentarse a las verdades que llevaban años cargando. ¿Cuáles son las verdades que aún me retienen?, se preguntó, sintiendo que se abría un nuevo capítulo no solo en su vida, sino en su potencial. A medida que pasaban los días, trabajó incansablemente en el nuevo taller mientras buscaba apoyo en sus amigos más cercanos. Sofía comprendió que no podía hacer este viaje sola y que la colaboración enriquecería la experiencia.
Comenzó a planear actividades introspectivas que llevaran a sus asistentes a explorar sus propios miedos de forma profunda. Sin embargo, en una conversación con su amigo Javier, un momento inesperado la sacudió. A veces, nos limitamos en nuestra búsqueda, Sofía. ¿Y si la verdad que tanto temes no está solo en tu historia, sino también en lo que podrías convertirse? Las palabras de Javier resonaron en su mente. ¿Qué tal si la transformación comienza cuando enfrentamos no solo lo malo, sino también nuestras capacidades ocultas? Reflexionó, sintiendo la emoción desplazándose por su cuerpo. La incertidumbre se instaló al considerar cómo se vería su vida si decidiera abrazar verdaderamente sus talentos, esos elementos que siempre había guardado a buena distancia. El corazón latía con fuerza en su pecho mientras las posibilidades empezaban a formarse. ¿Qué hay más allá de mis límites?, se preguntó. Sofía sabía que cada elección sería un paso hacia su auténtico yo. La pregunta que ahora la inquietaba era clara: ¿estaría dispuesta a dejar de lado sus miedos y avanzar hacia lo desconocido? Sin respuesta definitiva, la inquietud la impulsó a seguir adelante. La transformación que había comenzado en el escenario apenas arañaba la superficie de lo que podría llegar a ser. Un nuevo viaje estaba por delante, lleno de incertidumbres y descubrimientos. Mientras se preparaba para su próximo taller, el eco del pasado y el ímpetu del presente se entrelazaban. Estaba a punto de profundizar en la verdadera naturaleza de su voz. Sin embargo, una pregunta titilante quedó en el aire: ¿qué secretos podría encontrar una vez que decida mirar dentro de sí misma, enfrentando la verdad de sus capacidades ocultas? La ansiosa expectativa de revelaciones inminentes la mantuvo despierta esa noche. La mañana del nuevo taller tuvo un aire diferente. A medida que Sofía se preparaba, sentía una mezcla de nervios y determinación. Había pasado noches en blanco, revisando sus notas, ajustando cada actividad para que sus asistentes pudieran descubrir sus propias verdades. Los ecos de las palabras de Javier seguían resonando en su mente, exigiendo que también ella enfrentara lo desconocido dentro de sí misma. Con cada silla que colocaba en el círculo del espacio, reflexionaba sobre la importancia de crear un ambiente seguro y acogedor. Había decidido que ese taller no solo sería un lugar para hablar, sino un refugio donde cada uno pudiera escarbar profundidades que a menudo se ignoraban. Sin embargo, la inquietud la invadía. ¿Realmente estaba preparada para abrir sus propias puertas al igual que animaba a otros a hacer? Una hora antes del inicio, recibió un mensaje de texto de Javier: Sofía, no te olvides de que la transformación también es un viaje que uno elige. Estás creando un espejo, no solo para los demás, sino también para ti misma. Sus palabras la empujaron a ser más consciente de lo que estaba a punto de emprender, un viaje compartido de autodescubrimiento. Cuando los primeros participantes comenzaron a llegar, Sofía sintió las mariposas revolotear en su estómago. Una joven, Claudia, que parecía intimidada, se sentó tomándose unos momentos para respirar antes de ser parte del círculo. Sofía la observó y en un acto de valentía, decidió romper el hielo compartiendo su propia historia de inseguridades en la que el miedo había sido un compañero constante. No era fácil, pero sabía que debía predicar con el ejemplo. Poco a poco, otros estímulos de vulnerabilidad comenzaron a florecer. La primera actividad era simple: escribir en una hoja que les había impedido avanzar. Las miradas de sus asistentes reflejaban una mezcla de curiosidad y miedo. Sofía caminó entre ellos, ofreciendo apoyo, mientras sus corazones se abrían como flores al sol. Al final de esa parte del taller, varias manos estaban levantadas, listas para compartir sus palabras escritas, y cada confesión retumbaba como un eco de sus propias luchas. Sin embargo, mientras escuchaba a los demás, sufrió un imprevisto: un profundo sentido de duda la invadió. ¿Y si mis propias inseguridades están bloqueando su camino hacia la verdad?, pensó, sintiendo su voz temblar sutilmente en algunos momentos de la sesión. Su mente corría. Cada historia, cada miedo expresado, resonaba en ella y la confrontaba con la realidad de su propio viaje. Después de un par de horas, llegó el momento más esperado: la actividad de enfrentar un temor específico. Sofía había elegido hablar sobre el miedo a no ser suficiente, un fantasma que la perseguía desde hacía años. Sin embargo, en lugar de suavizar el impacto, decidió enfrentarse a él junto a sus asistentes.
Abrió su corazón, compartiendo experiencias que la hicieron sentir vulnerable, pero al mismo tiempo liberada. Esa decisión de ser transparente generó un cambio contundente en la sala. Algunos participantes comenzaron a llorar, otros a reír, y el aire parecía estar cargado de un propósito renovado. La conexión se sentía palpable, y en ese instante, Sofía comprendió que sus inseguridades no la debilitaban, sino que las dotaban de una autenticidad que atraía las verdades de los demás. Al final del taller, se sintió impulsada a realizar una poderosa reflexión. Estamos moldeando nuestra nueva narrativa, sin importar cuán oscura haya sido la historia hasta ahora. La transformación es un viaje compartido, y es en la vulnerabilidad donde encontramos nuestra fuerza. Con el cierre de la sesión, los aplausos resonaron y ante sus ojos, cada rostro brillaba de emoción. Sin embargo, entre la satisfacción y la sorpresa, una pregunta latente permanecía en su mente: ¿realmente estoy lista para seguir profundizando en estas verdades y descubrir lo que me falta? El día estaba llegando a su fin, pero la inquietud seguía ardiente en ella. Algo dentro de Sofía sabía que se acercaba un momento decisivo, un paso en su evolución personal que la retaría aún más. Mientras apagaba las luces del espacio, su corazón latía en anticipación. A lo lejos, una sombra de lo que había dejado de explorar en sí misma comenzó a asomarse, preguntándole: ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar para descubrir quién eres realmente? Sofía regresó a casa con una mezcla de satisfacción y autoexamen. El eco de las historias compartidas resonaba en sus oídos, pero, más que nada, las palabras que no había pronunciado volvían a su mente como un mantra inquietante. Mientras caminaba por el pasillo, el espejo del recibidor se convirtió en su confidente. Era un simple trozo de cristal, pero, para ella, llevaba el peso de todo lo no dicho. ¿Quién te crees para guiar a otros cuando tú misma temes hacerlo? La crítica interna, hasta entonces silenciada por la euforia del taller, emergió con renovada fuerza. Después de unas horas de efervescencia, la duda se había colado en su mente como un ladrón en la noche. Sofía se enfrentaba a su propio reflejo, un rostro marcado por la inseguridad y el ímpetu de demostrar que había aprendido a ser valiente. Pero un zumbido persistente en su pecho le decía que había más que descubrir. La noche avanzó, y los recuerdos del taller comenzaron a mezclarse con reflexiones más profundas. Se sentó en su sofá, tomando un cuaderno. Hizo una lista de sus inseguridades. Cada palabra escrita era como un golpe en la mesa que la impulsaba a confrontarse con los fantasmas que había estado evitando. El miedo latente a no ser suficiente era un tema recurrente, pero había otro más oscuro: el temor a que su trabajo, aunque bien intencionado, pudiera no tener el impacto que deseaba. La hoja se llenó de anotaciones que pasaban de inquietudes a revelaciones personales. Era un momento catártico y desgarrador a la vez. Hasta ese momento, había creído que el trabajo de transformación era más acerca de guiar a otros que de la autoexploración honesta. Se dio cuenta de que había estado proyectando en sus participantes lo que ella misma necesitaba afrontar. Esta nueva comprensión fue tanto liberadora como preocupante. Mientras repasaba sus ideas, Sofía sintió algo dentro de ella comenzar a cambiar. La idea de llevar su autoexamen a un espacio compartido la llenaba de miedo y emoción. ¿Sería capaz de revelar su proceso personal en un nuevo taller? ¿Podría permitir que otros vieran sus luchas y, a través de ellas, encontrar fuerza en su vulnerabilidad? Despertar esa profunda verdad en su interior desde un lugar de auténtica debilidad era lo que realmente podría transformar no solo su vida, sino la de aquellos a quienes intentaba inspirar. Se obligó a imaginar cómo sería la recepción de esta nueva faceta ante sus asistentes. Anticipó momentos de incomodidad, pero también los de conexión visceral. Esa imagen, aunque aterradora, la llenó de determinación. Al día siguiente, durante su rutina matutina, sintió una oleada de inspiración. Decidió que volvería a organizar un taller, pero esta vez centrándose en su proceso personal de transformación. Esto no sería solo un espacio para los otros, sino una exploración colectiva de su propia vulnerabilidad y crecimiento. La decisión la encendió: sería un viaje a la vez hacia adentro y hacia afuera. El eco de su voz resonando en la sala de talleres volvió a sonar en su mente, y su corazón latió más rápido al considerar las posibilidades. No era solo cuestión de hablar sobre sus miedos, sino de abrirse a la experiencia de ser vista, a su vez,
ver a otros. En ese nuevo enfoque, podría facilitar un espacio donde todos pudieran sentirse validados, incluidos sus propios altibajos. Mientras preparaba las nuevas actividades, el sentido de propósito comenzó a eclipsar sus temores. Sin embargo, en medio de ese entusiasmo renovado, se asomaron nuevas interrogantes. ¿Cómo manejaré las repercusiones de mostrarme tal como soy? ¿Qué pasará si lo que revelo no resuena con los demás? La montaña de dudas se alzaba, y con cada pensamiento sentía que, aunque inevitablemente estaba avanzando, también estaba desnudando partes de sí misma que nunca antes había expuesto. La fecha de su nuevo taller se acercaba, y la incertidumbre se intensificaba. La decisión estaba tomada, pero el futuro se mantenía nebuloso. La verdadera pregunta comenzaba a formarse en su mente: ¿seré capaz de enfrentar las sombras de mi pasado y, al hacerlo, ayudar a otros a iluminar sus propios caminos? El brillo de su nuevo desafío era innegable, pero quedó claro que el camino hacia una auténtica transformación personal era mucho más complicado de lo que había imaginado. Los días que quedaban antes del taller se convirtieron en un torbellino interno, y su cabeza se llenó de visualizaciones y esperanzas. La verdad seguía ahí, un poder escondido esperando ser reclamado, pero la voz de la duda la acompañaba como un viejo amigo. Cuando el día finalmente llegó, su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Era hora de despojarse nuevamente, dejar que su transformación personal se convirtiera en el catalizador para que otros también se enfrentaran a sus propias verdades ante el espejo. Se preguntó si realmente estaba lista para desnudarse emocionalmente y exponer su alma. Era evidente que la próxima etapa de su viaje personal era una encrucijada decisiva. Porque, en última instancia, solo había una respuesta que podía definir su futuro. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a ir para ser verdaderamente auténtica? Sofía se encontraba frente al espejo, observando su reflejo con una mezcla de temor y determinación. Había llegado el día del taller en el que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre sí misma. La emoción burbujeaba en su interior, pero también había un profundo temor que amenazaba con arrojarla por la borda de su propia autenticidad. Se preguntó si realmente estaba lista para ser vulnerable no solo ante los demás, sino también ante sí misma. Había tomado decisiones poderosas en los últimos meses, enfrentándose a sus miedos respecto a la ciencia y su legado familiar. Ahora, era el momento de dar un paso aún más audaz hacia adelante. Al llegar al lugar del taller, Sofía sintió que la atmósfera estaba cargada de energía. Ya no había solo estudiantes, había un grupo diverso de personas, unidas por la búsqueda de su verdad personal. Con cada silla que colocaba en el círculo, visualizaba un espacio donde se tendrían que compartir no solo logros, sino también las luchas internas que muchos llevaban ocultas. Cuando comenzó la sesión, Sofía se armó de valor. Los asistentes la miraban expectantes y, por un instante, se sintió abrumada. Recordó las palabras de Javier: estás creando un espejo, no solo para los demás, sino también para ti misma. Con ese pensamiento retumbando en su mente, decidió abrirse de manera integral. Comenzó a hablar sobre sus propias inseguridades, el miedo a no ser suficiente, la duda constante sobre si su voz era digna de atención. Mientras se desnudaba emocionalmente, un silencio reflexivo inundó la sala. Las miradas de sus asistentes pasaron de la incertidumbre a la conexión. Comenzaron a compartir sus propios miedos, sus historias resonaban como eco de la lucha que ella misma había enfrentado. Cada confesión liberaba la presión acumulada en sus almas, mientras que la energía del grupo crecía. Con cada palabra que soltaba, Sofía notaba la transformación no solo dentro de sí misma, sino también en los corazones de aquellos que la escuchaban. Se estaba permitiendo ser auténtica, y en su vulnerabilidad, estaba dando a otros la libertad de hacerlo. La sala respiraba un ambiente de aceptación y calidez, y cada voz que emergía contribuía a crear un poderoso espacio de sanación. Al finalizar el taller, mientras agradecía a cada participante por su valentía, sintió una profunda satisfacción. Había entregado su verdad y recibido la verdad de los demás. Sofía ya no se sentía sola ni incapaz. Había arriesgado su propia voz y había ganado en reconocimiento y comunidad. En ese momento, un mensaje en su teléfono interrumpió la atmósfera de celebración. Hoy tu mayor temor se hizo realidad. Te enfrentaste a ti misma y lo lograste. Era un recordatorio de sus desafíos superados.
Más que un eco de su miedo, era un testimonio de su valía personal y profesional. Sofía había probado que cada paso hacia la verdad estaba forjando su identidad, no solo como madre, sino como científica y como mujer capaz de desafiar paradigmas. Al mirar a sus participantes, sintió una lección clara: todos llevamos dentro el potencial de transformación. De hecho, enfrentarse a sus verdades había sido el catalizador que necesitaba para caminar hacia su futuro. Su corazón rebosaba de orgullo y satisfacción. Ya no se trataba de ser la madre que se sentía atrapada entre sus responsabilidades y sus sueños. Ahora era una mujer que había conquistado su propio espacio en el mundo, que podía mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con confianza. Todo el dolor, la duda y la lucha en su carrera habían validado su anhelo de ser una científica. Sofía salió del taller con la cabeza alta, el peso de la duda se había desvanecido. Su autoconfianza era sólida, y sabía que no solo había alcanzado un nuevo nivel en su vida, sino que también se había cimentado en el legado de su abuela. Era un paso más hacia su propósito profesional, una nueva oportunidad para seguir avanzando con fuerza y determinación. Se dio cuenta de que había llegado el momento de dejar su huella en el mundo. A través de su propia transformación, estaba lista para inspirar a otros a reconocer su grandeza y a ser verdaderamente auténticos. Con cada desafío por venir, supo que podría enfrentarse a ellos, ya que había encontrado no solo su voz, sino su esencia. Ahora es su turno de tomar acción. Si esta historia resuena contigo, ¿necesitas suscribirte ahora? Las próximas historias de transformación son aún más profundas y emotivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir su potencial. Comenta tus pensamientos y reacciones sobre este impresionante final, y comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan esta inspiración en sus vidas. No esperen ni un segundo más. Este es el momento de demostrar su apoyo y unirse a esta comunidad de superación personal. Tú también puedes ser parte de este viaje transformador.